Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que sabe luchar sin límites. Les cuento sobre ella. Es socia de Galera Consultores. Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral, 13 de estos en empresas del Grupo Alfa. Durante el curso de su carrera ha estado involucrada en varios proyectos de administración del cambio e integraciones post-adquisición. También ha dedicado mucho tiempo a las áreas de cambio cultural y desarrollo organizacional. Notable dentro de su carrera en Sigma Alimentos, ocupó el cargo de VP de Planeación Estratégica Global, desempeñándose también como Chief Information Officer durante 4 años. Asimismo, estuvo a cargo de áreas como Transformación Cultural y Recursos Humanos de Sigma y Alfa Corporativo. Es cofundadora y CEO de Working Mother México, cuya primera encuesta fue publicada en Forbes durante el 2016 y que tiene como objetivo incentivar, promover y guiar a las compañías en la búsqueda de mejores prácticas laborales para una vida integral para la realidad de la mujer mexicana actual. Ha sido conferencista a lo largo de su carrera en temas de diversidad, liderazgo y avance de las mujeres, así como temas de recursos humanos e inclusión, gracias a su experiencia personal navegando el tema del autismo con uno de sus hijos. Fue acreedora del premio Mujer Trabajadora, promotora de prácticas Balance Vida-Trabajo por la Secretaría Federal del Trabajo en el 2010 y forma parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes en 2016. Se tituló en Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un MBA en la Universidad de Stanford, además de contar con diversos programas ejecutivos en Harvard, Wharton, Chicago Booth y London School of Economics. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Verónica Elizondo, Efecto Inspiración. Vero, qué emoción tenerte en el programa. Gracias por la invitación, Jessie. Estoy súper emocionada de tenerte por muchas razones, porque eres una mujer que tiene una vida profesional y una trayectoria profesional impactante, que de veras me llena de emoción saber que hay mujeres tan profesionalmente activas. Pero por otro lado, tienes una vida personal muy rica, con una sensibilidad enorme que te ha regalado tu maestro de vida, como tú lo describes, que es nuestro querido Fer, que estuvo con nosotros aquí la semana pasada. Y vamos a poder platicar hoy de ti, de lo que has vivido, de esa vida profesional impresionante y de esa vida personal que seguramente seguirá cambiando muchas vidas. Así que mil gracias, Vero, otra vez. Gracias a ti, Jessie, por invitarme. Y bueno, empezando. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciarse de la misma manera, que es dando un poquito de contexto sobre quiénes me acompañan y quiero hacer lo mismo contigo. Cuéntanos un poquito quién es Verónica, cómo creciste, cómo fueron esos primeros años de vida. Pues mira, yo creo que el quién somos es una pregunta que no terminamos de contestar toda nuestra vida, ¿no? Totalmente. Pero ¿hasta dónde está mi historia el día de hoy? Pues soy mamá de 3 hijos, okay. Uno de ellos que conociste la semana pasada, el mayor de mis hijos, Fernando, que tiene síndrome de Asperger, es autismo, está dentro del espectro autista. Uh-huh. Tengo otros 2 hijos, mi hija Vero, que tiene 17, y mi hijo Mateo, que tiene 15. Tengo 23 años de casada ya casi, este año, no, 24 creo que cumplo, ya ni llevo la cuenta. Ya se pierde. Muchos, ¿no? Y yo creo que soy alguien que siempre ha estado apasionada de ver la posibilidad de que las mujeres tuviéramos un desarrollo profesional. Es algo que desde muy niña percibí yo de la sociedad en la que vivíamos, donde creía que había, y creo que sigue habiendo un poquito de limitantes. En particular nuestra cultura no lo fomenta porque tenemos una carga muy dispareja en lo que tiene que ver con las labores del hogar, y eso dificulta mucho que las mujeres puedan seguir su desarrollo profesional aún y cuando así lo quieran, ¿no?
Y cuando los niños son pequeños, pues esa carga es todavía más pesada y se vuelve difícil de negociar ambos caminos a la vez. Entonces, pues parte de lo que fue mi historia fue el buscar un camino que me permitiera seguir haciendo algo profesional. Es algo que yo sabía que me iba a hacer falta desde el punto de vista de sentirme completa. Y a veces me preguntan que si no fue para mí difícil renunciar o pensar que estaba sacrificando parte de mi tiempo de estar con mis hijos. Y lo que yo les digo es que claro que hay renuncias. En todas las decisiones que tomamos hay renuncias. Hay renuncias al decidir no seguir nuestra vida profesional, hay renuncias al decidir si hacerlo. Pero para mí, en mi caso particular, era algo que de otra manera me iba a hacer una persona menos completa. Y mis propios hijos me decían que no sabían cómo vivirían conmigo si yo no tuviera algo más que hacer que estar encima. ¿Qué te dicen, mamá, vete a trabajar, por favor? Casi, así. Alguna vez lo discutí con mi hija ya de 14 años, 13 años, y me decía, mamá, es que yo no te veo feliz si no estás haciendo eso. Porque a veces me sentía un poco culpable de no poder estar con ellos en todo, ¿no? Y me decía, no serías feliz. Entonces yo prefiero tener una mamá feliz que una que sienta que no está pudiendo lograr su potencial, pero que está conmigo todo el tiempo. Claro. Entonces, pues eso es lo que me trajo a estar donde estoy hoy. Creo que los caminos profesionales se van dando. Es cuestión de que nos atrevamos a hacer las cosas que se nos presentan. Y claro, hay trabajo detrás y hay que talonearle un poquito, ¿no? Para seguir caminando y seguir aprendiendo. Pero finalmente, todo es aprendizaje. No, pero y me encanta esta parte y la quiero súper subrayar de que dices de ser una mujer completa. Que el tener esta vida profesional te iba a hacer sentirte una mujer completa. Me encanta que lo hayas platicado con tus hijos, me encanta esta plática que cuentas con Vero, tu hija, y me encanta también que dices que desde muy chiquita como que tuviste claro esto. Yo quisiera como entender cómo fue esa lucidez y esa claridad, qué viste en tu casa o qué había dentro de ti que te hacía tener esa claridad de decir, yo necesito tener vida profesional. Pues mira, yo creo que vengo de un ejemplo de mujeres fuertes, en general. Mi abuela era... que en paz descanse, llegó a vivir 90 años, pero pues fue de las primeras mujeres piloto. Ella estudió su prepa, hizo preparatoria, cosa que no era común en su generación, en Estados Unidos, menos común aún. Fue una mujer que siempre tuvo mucho anhelo de seguirse, de hecho no acabó su carrera, no la inició porque pues se casó joven, como era lo propio de su época, pero luego terminó su carrera cuando mi mamá entró a la carrera. ¿No? Mi mamá era tercera, tuvo 13 hijos. Wow. Que eso es un súper mérito. Claro. Nada más, no volverte loca con 13, creo yo. Y luego siguió estudiando y estudió una primera maestría y la segunda la dejó inconclusa, pero fue una mujer que hasta sus 75 años seguía estudiando, ¿no? Creo que rompió muchos paradigmas a pesar de que no tuvo una carrera profesional como tal. No fue una persona que trabajó fuera de su hogar. Sin embargo, fue fundadora de un partido político, fue parte de las fundadoras cuando las mujeres no podíamos votar. Entonces, todo este tipo de empeño se vio reflejado. Mi mamá tampoco terminó su carrera cuando se casó. Sin embargo, también fue de las primeras mujeres en ir al tecnológico, en lugar de quedarse en una escuela que era más solo de mujeres. Y luego terminó su carrera cuando Fernando tenía 1 año. Wow. Entonces se repitió un poquito. Ella fue emprendedora, tuvo un negocio muchos años, desde que yo tenía 1 año hasta que tenía como 24, 25. Entonces creo que siempre vi ese ejemplo. Y por otro lado veía que mi papá tenía una carrera exitosa, que tenía cierta libertad. Creo que a lo mejor percibía en la sociedad que el tema de tener tu independencia dependía de que fueras económicamente independiente, ¿no? Entonces creo que desde muy niña dije, no quiero que mi independencia se vea comprometida. Y aunque obviamente me quería casar, no quería que esa fuera la razón de, ¿no? O que, digamos, jugara una parte importante en la decisión. Entonces, pues ese fue mi enfoque. Yo creo que me parecía hasta cierto punto un poco injusto. Tengo un hermano mayor. Mi hermano tiene 3 años más que yo y luego tengo 2 hermanas pequeñas. Entonces, pues yo veía las diferencias. Lo que los hombres sí podían hacer y las mujeres no. Y me causaba curiosidad. De hecho, de niña, cuando iba al colegio, yo estaba en un colegio Montessori,
A mí no me gustaban y siguen sin gustarme las faldas. Okay. O sea, me las pongo, pero no se me hacía lo más cómodo para subirme a jugar a los árboles, ¿verdad? Ajá. Entonces yo me ponía el uniforme de los niños. O sea, me ponía los pantalones de los niños y pues me dejaban, ¿verdad? Claro. Y era parte de lo que veía yo como ciertas ventajas que tenía el rol masculino en lo que me tocaba vivir. Y yo creo que por eso fue que me enfoqué tanto en buscar un desarrollo profesional. Así lo veía. ¿Cómo logras empatar esta parte de tu desarrollo profesional? Ahorita decías, me quería casar, con el querer casarte, con, no sé, formar una familia. Muchas veces se pudiera ver como que está peleado o como que es muy complicado. Y tú, lo leímos ahorita en tu currículum, estás impresionante. O sea, todo lo que tú has logrado es una cosa impactante. Tu trayectoria profesional, ya lo dijimos, ha impactado a muchas mujeres porque tu proyecto de todo el tema de recursos humanos, todo el tema laboral, ha pavimentado el camino de muchas mujeres. ¿Cómo lograste, Vero? ¿O cuáles fueron los retos? ¿O qué te decía tu esposo? ¿O encontraste un ángel bajado del cielo que te apoyó? ¿Cómo le hiciste? Así. Cuéntanos cómo le hiciste para poder como complementar estas dos partes de decir, ok, mi vida profesional es sumamente importante, pero también me quiero casar. Fíjate que yo creo que esta es la parte más clave de todo y es escoger a alguien que te vaya a acompañar en el camino, que esté de la mano tuya, ni adelante ni atrás, claro. ¿verdad? Es un compañero, es un equipo y Fernando, mi esposo y yo, la verdad es que siempre hemos sido equipo. Ahora, sí te voy a tener que decir que yo no estaba segura que quisiera tener hijos. Okay. Le tenía mucho miedo a la maternidad porque decía, ¿cómo lo voy a navegar? Precisamente, no sabía, no tenía cerca de mí un ejemplo de alguien que hubiera tenido una carrera, digamos, corporativa o en una empresa, llegar a ser director general o lo que tú quieras, y que aparte tuviera esta doble vida, llamémosle así. Entonces, cuando éramos novios, en alguna de nuestras pláticas, salió el tema. Le dije, oye, es que la verdad yo no estoy segura que quiera tener hijos. Y Fernando me dijo, no, bueno, pues yo te quiero y te respeto, pero yo sí estoy seguro que quiero tener hijos. Entonces, pues si es así, pues no es conmigo, literal. Sí, wow. Fue un parteaguas. Wow, sí. Porque, pues por un lado me sentí limitada, y un poco rechazada, la verdad. Pero por otro lado, había dentro de mí alguien que decía, pues es que no estoy segura, no quiere decir que no quiera. Entonces fue lo que le dije, mira, ok, negociado. De lo que sí estoy segura es que no me quiero quedar en mi casa. Yo necesito trabajar fuera de casa para sentirme completa. Bien, claro. Y me dijo, yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo ningún problema con que tú trabajes. Y fue algo que quedó acordado. Pero Fernando siempre ha sido mi mayor motor, la verdad. O sea, la mitad de las cosas que he logrado no las podría haber logrado si no estuviera él de porrista detrás, porque realmente ha sido en los momentos donde yo me quería tirar al piso y rendirme y renunciar y decir, ya no puedo, él es el que me dijo siempre, sí puedes. Y aquí estoy yo y nos apoyamos y lo que estás sintiendo es normal y todos sentimos miedo y todos sentimos culpa y yo creo que tienes mucho potencial y no te voy a dejar de apoyar, ¿no? Entonces, cuando nos íbamos a casar, de hecho, me pide que me case con él, me da anillo, como es tradicional en nuestra cultura. Y yo estaba aplicando a mi maestría. Y a los 2 meses me aceptan. Pero pues era una maestría en el extranjero, claro. en California. Y hubo una parte de mí que dijo, él es 8 años mayor que yo, entonces él tenía una carrera muy desarrollada, era director de una unidad de negocios de una gran empresa. Y como que dijo, no, pues yo le dije, pues, ¿quieres que me quede? ¿Quieres que haga una maestría local? ¿No? Y nos quedamos y me dijo, no. Entonces le dije, bueno, me voy. Y luego me espera. Me dijo, eso tampoco. Entonces me dijo, no, nos casamos y me voy contigo. Wow, bueno. Entonces él renunció a su trabajo para acompañarme, pero su frase fue, esto es algo que yo ya viví. Él ya tenía una maestría que había hecho en el extranjero. Y me dice, no quiero que te lo pierdas por mí. Entonces vamos a invertirle a tu carrera. Fue algo cuestionado ahí en el ambiente. Yo le digo, las tías le digo a todas esas vocecitas que hablan a tu alrededor, ¿no? No tienen que ser tus tías físicas, claro. Pero las tías, digamos, las voces de las tías decían, bueno, y sí hubo una tía literal que me dijo, mi reina, ¿estás segura?
con esa voz, ¿no? De, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Porque pues la carrera que importa es la de él. Y eso era lo que estábamos entrenadas a creer, ¿no? O sea, la carrera que importa es la de él. Ujú. Entonces estás poniendo en riesgo su trayectoria profesional por algo que a lo mejor tú ni siquiera vas a usar. Incluso compañeros míos de generación de la maestría mexicanos, uno en particular, me dijo, espero que hagas algo con esta maestría, porque si tú fueras mi esposa yo estaría como, ¿cómo me estás haciendo dejar mi trabajo? ¿No? Wow. Y no lo decían con malicia. Quiero No. que entiendas que no era, es simple y sencillamente la manera en que se veían las cosas, ¿no? Entonces, bueno, le apostamos y fue una inversión de tiempo, de recursos, y luego cuando Fernando regresó tuvo que tomar un trabajo de menor nivel al que tenía anteriormente y pues pagamos el precio de ausentarnos y de su carrera, pero eventualmente dio frutos, ¿no? Porque pues somos 2 ingresos que fueron creciendo y entonces hemos sido un equipo que en algún momento si queríamos perseguir un proyecto, uno de los dos podía dejar de percibir y el otro no, y viceversa. No, Entonces, mira, estoy así con la piel de gallina que no lo puedo explicar, pero creo que Fernando estaba adelantado a su tiempo. O sea, Yo también creo. su mentalidad es de una mentalidad de alguien adelantado a lo que hace 23 años estábamos viviendo, ¿no? Y me encanta esta parte donde tú dices, es que somos un equipo. Sí. O sea, me encanta esta parte donde dices, él es mi mayor porrista. Me encanta esta parte que dices, yo no lo podría hacer sin él. Y te aplaudo la parte de reconocerle, y le aplaudo a él la parte de confiar en ti y de apostar por el equipo. Creo que esa es la parte que subrayo en esto que nos estás diciendo. Y fue tan acertada la decisión, tan acertada, que, o sea, a ver, explícame. Forbes te nombró como una de las 100 mujeres más poderosas de México en el 2016. ¿Qué es esto? O sea, como que, wow, explícame qué se no dura siente. el poderío, ¿eh? También no hacen esas listas como... Pero ¿sabes qué? truqueadas. Más que el tema de decir soy una de las 100 mujeres más poderosas, es lo que implica, creo que en cuanto al proceso de llegar a obtener ciertos reconocimientos que también generan mucho compromiso. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Jessie, yo creo que los reconocimientos y los títulos, y por mucho tiempo, te voy a ser sincera, claro que me importaban, y era lo que perseguía, ¿no? Pero es el enfoque equivocado. Ok. Creo que realmente cuando tú lees un currículum y ves todos estos logros, es el ridículum que le llamamos, ¿verdad? Lo que está en las pausas, lo que no está escrito, es lo que realmente vale la pena. Es todas las paredes con las que te encontraste, todas las puertas que se te cerraron, todas las cosas que intentaste y no funcionaron, esas son las que te forman. Y esas son las que te ayudan a crecer. Y por esos aprendizajes es que logras salir adelante, ¿no? Entonces, el llegar a un puesto u otro es importante porque marca hasta cierto punto un reconocimiento externo. Uh-huh. Pero también tiene que haber un reconocimiento interno, propio, de entender que tú eres suficiente, sin títulos, sin reconocimientos. Y creo que eso es de los mayores aprendizajes que me ha llevado, y lo sigo aprendiendo, ¿no? Porque todos tenemos algo de inseguridad y buscamos ese premio, esa calificación, Claro. para seguir pensando que entonces es valioso lo que hacemos. Pero es el enfoque equivocado. Cuando no te enfocas en eso, se dan más las cosas. Fíjate. Que no quiero decir que yo lo haya hecho siempre, ¿verdad? Pero ahorita que estás diciendo eso, me recuerda precisamente lo que me dijiste la semana pasada que estuvo aquí Fernando. En el estacionamiento de esta cabina, estábamos ya despidiéndonos, no sé si tú te acuerdas, ¿verdad? Sí, claro. Y me dijiste que, muchas cosas, pero que algo muy importante era encontrar nuestro propósito de vida. Así es. Y yo quiero llegar a esta parte de tu historia, de cómo creo que Fer te ha ayudado y todo lo que has vivido a encontrar ese propósito de vida. Cuéntame de esta parte de cuando ya se forma ese equipo que eran Fernando y tú, pero ese equipo empieza a crecer y empiezas a, sí, ser mamá con todo y esos cuestionamientos que tú tenías de un inicio.
¿Qué sucedió? Platícame primero esa parte de entrar a la maternidad. ¿Qué sentiste cuando te dieron ese bebecito? O sea, perdida, total. Cuéntanos esa parte de la Vero empresaria, de la Vero profesionalmente activa y pasa a ser la Vero mamá. Fíjate que en el segundo año de mi maestría, cuando yo cuento y digo, no, pues ya me alcanzo a graduar, ¿verdad? Le quería dar hijos a Fernando, no quería esperarme mucho porque sentía que nuestra diferencia de edad era un factor. Cosas que tienes de jovencito en la cabeza, sí, ¿no? Sí. Y entonces dije, sí, pues como todo en la vida, para mí era hacer un plan, planearlo, seguir el plan, trabajar duro en eso y todo salía, ¿no? Entonces, pues sí, me voy a embarazar, no hay mayor problema, me embarazo. Me gradué 7 meses de embarazo, porque me salió la ecuación, pero muy apenas. Pensé que me iba a tardar y no. Y justo antes de graduarnos, en uno de los ecos, sonogramas, allá hacen uno nada más a las 20 semanas, sale pues un problema, detectan un problema, no nos pueden especificar qué es, dicen que el niño físicamente está bien, pero que no van a saber neurológicamente qué va a pasar. Fue mucho estrés, porque empezó esto desde el 5º mes. Entonces decidimos regresarnos a tener a Fer aquí porque yo me sentía más arropada estando rodeada de familia, de doctores que conocía, etcétera, ¿no? Entonces decidimos regresarnos. Nuestra idea inicial iba a ser quedarnos allá un tiempo y yo tenía ofertas de trabajo. Fernando acababa de perder el trabajo que había conseguido. Con el tema de las visas no era fácil volver a conseguir otro. Entonces nos regresamos. Y cuando nace Fer, con aparentemente todo bien, yo caigo en una depresión posparto terrible. ¿Por qué? Porque venía de esta vorágine de avanzar y de lo que seguía y buscar el siguiente título y el siguiente reto, y de repente sentí como que me pararon en seco, ¿no? Y mi vida era 24/7 atender al bebé. Y no estaba preparada, ni física ni emocionalmente. O sea, no había internalizado lo que iba a significar para mí. Entonces, las mamás no lo platicamos, pero son situaciones muy duras con la mamá, porque adoras a tu criatura, pero a la vez sientes como una desesperanza de ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar? No lo puedo soltar, pero me siento atrapada. Y sí me sentí atrapada. Entonces, a los 6 meses de Fer, vuelvo a trabajar, contrato a alguien que me ayude para poder tener como un respiro de este sentimiento. Y Fer fue un niño con muchas enfermedades, o sea, desde muy chiquito se empezó a enfermar y hasta los 3 años no dio tregua. Entonces eran fiebres y fiebres y fiebres y noches de estar metida en la bañera con él porque eran fiebres de 40 y no se las bajabas con nada. Entonces era muy angustiante. Yo me dormía en una silla con la mano metida en los barrotes para despertarme porque nada le hacía efecto mucho tiempo y me empanicaba que se me fuera a convulsionar por fiebre, ¿no? Bueno, pues, de hecho, tenemos muchas fotos de Fer porque le poníamos un repetidor de esos así de los de antes y le poníamos hielitos en la cabeza. Así vivía en camiseta y con hielos en la cabeza. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que tenía estas características que después desembocaron en su diagnóstico mucho más tarde de autismo, ¿no? Pero entonces, para mí, cuando pasa eso, incluso Fernando dijo, pues yo creo que nos quedamos con uno. O sea, le quedó claro el reto que era para mí este tema de la maternidad y dijo, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Pero poco después empezaron las voces de las tías. Que no lo dejes solo, dale un hermano, pobre tu hijo y un hijo único. Y, bueno, todas estas voces, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí. Aparte yo estaba haciendo consultoría, pero realmente eran proyectos muy pequeños, no me estaba desarrollando gran cosa profesionalmente, trabajaba a mediodía. Entonces dije, bueno, pues de una vez voy a tener a mi hija, ¿no? Me tardé 3 años y medio. Okay. O sea, no me atreví a tenerla luego. Ya que como que se dio el tema de Fer, estuvo hospitalizado y 1000 cosas. Dije, bueno. Y cuando nació Verito, yo estaba preparada para que me pasara lo mismo. O sea, tenía todas las medidas en contra de la depresión. Y no, fue una cosa normal. Ajá. Era una niña que no se enfermaba, que yo decía, wow, así funcionan los bebés normales. Y pues ya, tenía a mi hija espectacular. Entonces, cuando sigo pensando que no me atrevía a tocar la puerta de una empresa o a buscar un trabajo tradicional porque no existían los trabajos flexibles, no existían los trabajos de medio tiempo y no podía en mi conciencia dejarlos todo el día. No podía, me sentía como que pues era mi responsabilidad y aparte, pues sí, sentía que no era lo correcto hacerlo como mamá. Entonces dije, voy a estudiar.
Si estos niños, si me voy a tardar unos 10, 12 años en que ellos puedan irse al colegio X horas y yo pueda trabajar, pues voy a estudiar. Y entonces decidí estudiar medicina y me metí a la facultad de medicina. ¿Cómo? Sí. Y lo gocé, pero luego hizo su aparición, le decimos el delincuente, a Mateo. Ay, qué lindo. Porque no pidió permiso, pero se roba todos los corazones. Ay, Entonces, bueno. y ya con Mateo en el camino dije, bueno, pues esto del medicina no se va a poder. Aparte escogiste la carrera más difícil. Que me fascinaba. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un proyecto en Alfa, que era temporal en teoría, y era como un ejercicio de decir, vamos a ver si esto del part-time funciona. Y bueno, 14 años después, fue hace 3 años, ¿verdad? O sea, me quedé. Wow, ¿no? Y aparte, como te dije hace un momento, con esta parte de lo que hiciste, pavimentaste el camino para muchas mujeres, creo. Pues espero que se haya podido, mínimo, ponerle tantita gravita. Volviendo al tema ahorita de tus hijos, Vero, ahorita tú decías que Fer fue un niño que se enfermaba mucho y que cuando llegó Vero dijiste, palabras textuales, así son los niños normales. Sí. ¿Qué veías en Fer? O sea, una vez que pasó esta parte de que se enfermaba, Sí. y entiendo que hasta los 12 años fue que les dieron el Es diagnóstico de autismo. El final. El final, ok. ¿Qué había? ¿Qué pasó desde los 0 Mira, a los 12? Desde que nació, para empezar, se tardó mucho en voltearse, no tenía sonrisa social, en gatear, en caminar. O sea, todo su desarrollo fue más lento. Ok. ¿Sí? Y parecía no poder. Fernando y yo, creo que te platicaba Fer la semana pasada, llegamos a pensar que a lo mejor tenía un problema de audición, porque parecía no voltearte a ver, no era un niño que reaccionaba tradicionalmente. Sin embargo, se podía enfocar en cosas horas, pero horas, te estoy hablando a los 2, 3 meses. Entonces, era chistoso, o sea, se notaba que algo, pero como éramos primerizos, decíamos, bueno, pues él es así, ¿verdad? No le dábamos mucho peso. Y el pediatra siempre nos dijo, vamos a darle espacio, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo. ¿Qué sucedió? Que, no tenía contacto visual, tenía muchos movimientos repetitivos, ciertas obsesiones, todo contaba. Aprendió a contar antes que a hablar. Y poco a poco fueron cayendo las piezas. Ahora, ningún doctor se aventó a decirnos autismo en su edad temprana, porque es un diagnóstico que se escucha severo, ¿no? Y la gente que escucha autismo siente que es como una sentencia, ¿verdad? Entonces, tienen mucho cuidado los doctores. Ahora cada vez más lo diagnostican con más tranquilidad, pero hace 23 años, 20, porque Fer tiene 20 y medio, no lo hacían, ¿no? Se cuidaban mucho de dar un diagnóstico de autismo. Entonces me decían, tiene un tema de procesamiento auditivo, tiene un tema de proceso ejecutivo. Y total, vimos de todo. Y un retraso neurológico adaptativo del desarrollo. Y bueno, pasamos por todo tipo de diagnósticos. Lo que era claro es que el niño era distinto y procesaba distinto y se relacionaba distinto, pero no podías poner exactamente el dedo en decir es exactamente esto. Entonces era sutil lo que veíamos, aunque lo que sí a partir de primaria se volvió cada vez más y más notorio, porque los bebés no son seres sociales, ¿verdad? Claro. Cuando empieza a ver todas estas dinámicas de grupo y van avanzando, porque no es lo mismo colorear y pegar cuadritos que tener que seguir una clase, que aprender diferentes asignaturas, se empezó a notar más y empezó a batallar más. Entonces, seguíamos nosotros rascándole para ver qué, y bueno, en el camino conocimos diferentes terapeutas, pasó por varios procesos Fernando, hasta que finalmente, después de mucho leer, yo dije, es que este niño tiene autismo. O sea, de papeles y investigación, y dije papeles por papers en inglés, sí. Perdón, es un anglicismo, pero, o sea, y finalmente fui con una terapeuta y le dije, oye, ¿tienes algún examen que le puedas hacer que nos pueda ayudar a definir si esto es o no? Y me dijo, sí. Entonces, le hicieron a él, consistía de varias pruebas, tuvo que ir varios días, y nosotros teníamos que contestar, aparte un cuestionario como padres, y en el momento que yo empecé a leer las preguntas, empecé a llorar, porque lo contestabas como a veces, muy comúnmente, etcétera, una escala de qué tantas veces sucedía, y casi todas eran casi siempre. Y yo
lo leí, o sea, dije, este es mi hijo, ¿no? Entonces sí, regresó el examen y decían que era muy alta la probabilidad de que tuviera autismo, que era un diagnóstico pedagógico de temas de aprendizaje, entonces que necesitamos un diagnóstico médico. Y ahí fue donde buscamos un doctor que nos pudiera diagnosticar y terminamos yéndonos a Estados Unidos a diagnosticarlo. Y finalmente así fue como nos dieron el diagnóstico final, llamémosle así, real. ¿Qué sentiste, Vero? O sea, tú ahorita me dices, leí las preguntas y me puse a llorar. Y Mira. veo a esta mujer planeadísima en su vida y aquí de repente se le salió el plan de las manos. ¿Qué sentiste? Yo creo que todos los papás que tienen algún hijo con algún síndrome o una discapacidad te pueden decir lo mismo, que el diagnóstico tiene dos partes. El primero es un duelo, porque mientras no lo tienes, hay dentro de ti como esta esperanza de, es cuestión de madurez, es cuestión de esta terapia que falta, y como que sientes en tu cabeza que quieres que tu hijo sea normal, entre comillas, porque realmente eso no existe. Nadie somos normales, todos somos diferentes, pero bueno, nos gusta meter las cosas en cajitas. Y ese duelo tiene su proceso. Entonces, en el momento que a mí me dicen, sí, aquí está, esto es lo que tiene, hay de mi parte un duelo. Y entierro esa expectativa de lo que yo pensaba que Fer debería de ser para ser un niño feliz y exitoso. Porque en mi cabeza había una idea, ¿no? Pero también luego viene un alivio. El tener un diagnóstico, el tener una respuesta, te dice finalmente, ok, vamos a partir. Y yo creo que fue ese punto en el que tanto Fer como yo empezamos a crecer juntos, porque hasta entonces, aunque yo no se lo decía, él percibía que a lo mejor él no era suficiente para mí. Porque todo el tiempo estaba buscando ayudarlo a mejorar o una terapia, y él lo interpretaba así. Después lo platicamos él y yo cuando tuvimos oportunidad más adelante, cuando él fue mayor. Y entonces yo dejé de concentrarme en cómo arreglarlo y me empecé a concentrar en entenderlo y en ayudarlo a potencializar sus herramientas, porque tiene unas herramientas espectaculares para construir la vida que él decidiera que quería tener, ¿no? Entonces solté mis preconcepciones y solté mis juicios y solté mis tiene que ser, debe ser así, y aprendí de él. Porque él no tenía esos prejuicios, él estaba siguiendo simple y sencillamente mi pauta, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me tocó vivir cuando recibí el diagnóstico. Wow. Creo que fue el principio de mi verdadera educación. No, wow, pero wow. Y qué fuerte esta parte que nos estás diciendo. Qué fuerte que lo pongas, y te lo agradezco enormemente que lo pongas con todas sus letras, sin maquillar nada, diciendo exactamente cómo fueron las cosas. Porque otra vez, yo la semana pasada pues tuve el privilegio de platicar con él, y la gente que nos está hoy viendo y escuchando ya vieron y ya escucharon su historia. Y vieron en Fernando ese ser humano profundo, algo que a mí me impactó de sobremanera fue esa parte de su profundidad. Vieron a una persona totalmente lúcida en sus conceptos, una persona que sabe a dónde quiere ir, una persona que se acepta como es y que hasta te puedo decir que se siente orgulloso de quién es. Y creo que eso, él dijo, o sea, no fue él solo, se construyó con el apoyo de mis papás, se construyó con el apoyo de la familia. Pero yo quiero entender, como decías ahorita de la parte del currículum, de estas cosas en blanco, estos espacios en blanco que no están ahí y que hicieron que Fernando sea hoy quien es. Quiero que me platiques de esos retos y de esos espacios en blanco, a través de esas dificultades que te hicieron llegar a formar el hombre que yo vi, que yo abracé, porque aparte les tengo que presumir que me dio el abrazo más fuerte y más hermoso que pudo existir. ¿Cómo lo lograste? No, bueno, no creo que sea mérito mío, honestamente. Creo que él ha sido el arquitecto. Nosotros como papás guiamos,
pero sí creo que le tocó vivir cosas que le ayudaron a ser como más certero, más seguro de lo que quería. Y bueno, lo primero fue que él, pues sí sufrió de mucho bullying en el colegio. Empezó más sutil y luego se volvió más claro. Al principio podía hacer algo, los niños más chicos son físicos, ¿no? Entonces íbamos a fiestas y como él no sabía socializar bien, pues lo molestaban o era una presa fácil, ¿no? A mí eso me causaba una rabia que no te puedo explicar. Y viví muchos años muy enojada porque sentí el rechazo y parte del problema que tuve que aprender a entender es que, y los papás no lo decimos y no lo aceptamos y eso es parte de nuestro proceso que tenemos que hacer, a mí me daba vergüenza. Fíjate, no somos capaces de decirlo, pero cuando vemos que rechazan a nuestros hijos, en realidad lo que sentimos es amenaza hacia nosotros. Sentimos que es como si a nosotros nos estuvieran haciendo a un lado. Y eso es importante reconocerlo, porque si no lo reconoces, no lo puedes entender y no puedes liberarte de eso. Porque la vergüenza es algo que te dice a ti que no eres suficiente, ¿no? Que tú crees que entonces hay un estereotipo de lo que tienes que ser y no estás cumpliendo. Entonces, cuando pasa eso, hay diferentes respuestas. Y digo, esto no es teoría mía, es Brené Brown. Que puede ser que te escondes o que te vuelves alguien que quiere comprar afecto o que te peleas, ¿no? Y yo traía mucha rabia y yo quería matar a media humanidad en el camino porque lo lastimaban, pero Fer tenía otra perspectiva. O sea, llegó una vez que, esta es una anécdota, fue a una fiesta después del colegio. Yo ya no lo dejaba ir si no estaba yo, porque cambiaba mucho. Si estaba yo, como que los niños se detenían un poquito porque ahí estaba la mamá rondando, ¿verdad? Andaba de águila. Y tenía una junta y busqué el cómo y él estaba muy emocionado. Era una fiesta de Halloween en el colegio. Total, finalmente lo dejé ir solo. Iba con alguien que me ayudaba a mí en casa, pero le dije, no te le pegues porque ya estaba más grande, tenía como 7, 8 años y no se iba a ver bien, ¿no? Entonces, pues como que... Y resulta que en algún juego estaba jugando con un balón, le pega a otro niño sin querer, el niño se le va encima, lo golpea, se le sube en la espalda. Y una de mis primas que estaba ahí los vio, los separó y sabiendo que Fer tenía este problema, que estaba siendo acosado, que tenía bullying, le dijo, defiéndete. Porque todo el mundo nos decía, mételo a clases de defensa personal, que se sepa defender y que el taekwondo, y Fer no quería, no le gustaba eso, no quería. Y entonces ella le dice, defiéndete, Fer. Y Fer le dijo, no. Le dijo, aquí estoy yo, no te van a regañar las maestras, tú estás respondiendo, tú defiéndete. Y le dijo, no. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, me llamó y me dijo, oye, pasó esto, nada más quiero que sepas, si estés enterada. Le dije que se defendiera, no quiso. Entonces lo senté en el comedor y le dije, mijito, me habló tu tía, me dijo esto. Y me dijo, sí, así pasó. Y le dije, ¿por qué no te defendiste? Y me dijo, pues no me gusta, ¿verdad? Y yo empecé a decirle que si él no era el iniciador de la agresión, que simplemente que se diera a respetar y todas estas palabras que usamos los papás de tú pinta tu raya y entonces y mire, hasta que me frenó en seco y me dijo lo que ese niño estaba haciendo estaba mal. Yo no iba a hacer lo mismo. Y me tumbó. No le pude argumentar eso. Entonces más tarde llegó Fernando y le dije, oye, pues pasó esto. Y estábamos los dos sentados así en la recámara, así como que pues tenemos a Gandhi aquí, y ni modo que le digas, tómate unas clases de karate, ¿verdad? Él no le gustaba la violencia, sigue sin gustarle la violencia, física o verbal. Nunca quiso aprender a defenderse. Le quería yo enseñar frases para que se taponeara a los que se burlaban. Me decía que no era necesario. Y te lo dijo aquí, él me decía, es que la gente no se despierta un día y quiere ser mala. Entonces, hacía algo que yo tuve que aprender a hacer, que era desasociar la acción del juicio. O sea, si alguien lo molestaba, él no automáticamente pensaba, es que soy un torpe o soy un tonto. Simple y sencillamente decía, esa persona tiene un problema y quiere molestar a alguien. No se adjudicaba el juicio. Y es bien difícil. No, en chino. Sí. Es parte de la práctica que buscas con el mindfulness, ¿no? Separar, ser un observador, no buscar estos juicios personales todo el tiempo. Por eso te digo que Fernando ha sido un maestro increíble. Aparte, es muy paciente. Él es muy paciente, intenta las cosas, tuvo mucha perseverancia, le gustaba mucho el fútbol.
entrenaba muy duro, no tenía una habilidad nata. De hecho, tenía una descoordinación, le ayudó mucho a volverse coordinado, pero ahí estaba. Y era el primero que no se perdía una sola práctica. Y era el que, si les metían gol, le echaba porras al amigo. Y lo sentaban en la banca. Y nadie le pasaba el balón. Y ahí estaba. Y era una perseverancia. Y bueno, llegó un momento en sexto de primaria donde yo ya estaba harta porque sí sentía que lo buleaban los amigos. Él a veces no se daba cuenta de estos rechazos y exclusiones, pero tú lo ves. Yo veía a los huercos reírse a sus espaldas, ¿me explico? Y en esa final, porque llegaron a la final, por reglas del colegio, el coach citaba a todos los jugadores, pero podía alguien no jugar. Esa era la regla. Entonces, pues ya iba a llegar al final del partido y el único que seguía sentado en la banca era el mío, ¿no? Iban perdiendo 6-0. Ya no se iba a voltear. Claro. Entonces yo decía, ¿por qué no lo meten? ¿qué onda con este coach? Sí, ¿no? sí. Entonces en una de esas le digo, oiga, coach, ¿y la banca no va a jugar? Obviamente mi tono fue bastante amenazante. Le digo que vivía con la espada desenvainada. Entonces lo metió 3 minutos, reloj en mano. Porque aparte yo había hecho 20 piruetas para salirme, para estar ahí, para luego regresarme a la oficina. Todo este tipo de cosas que eran importantes. Termina el partido y viene corriendo. Y yo estaba, bueno, que no me calentaba ni el sol de 40 grados. Y me dice, ¿viste, mamá, viste? Le dije, sí, vi que jugaste 3 minutos. Fíjate. Todavía me acuerdo y me da vergüenza de mí, pero bueno. Me dice, tuve 3 minutos para apoyar a mi equipo. No. Y bueno, yo todavía, porque yo lo que quería era que se saliera y que se enojara, ¿sabes? Y le dije, sí, ¿y qué te dice a ti? Que el coach nada más te metió 3 minutos. Quería que se enojara. Y se queda pensando y me dice que tengo que trabajar más fuerte el año que viene. Bueno, me terminó de desarmar. Entonces le dije, ¿sabes qué, mi rey? Súbete al carro y voy. Voy a hablar tantito con tu coach. Y se fue así como que, ay Dios, bueno, ya se fue. Y le dije al coach, ¿sabe qué? Nosotros no volvemos. Le dije, usted tiene el equipo que tiene y está perdiendo porque es el equipo que formó. Le dije, ese niño a lo mejor no le va a meter goles, pero es el mejor jugador que tiene en este equipo. Porque es el que se va a sentar en la banca y no puede jugar y va a seguir apoyando a su equipo y es el que va a apoyar al compañero que falla. Dije, y eso es lo que hace un buen jugador. Dije, los equipos no solo se hacen en la cancha. Entonces, pues se quedó todo traumado el coach y lo saqué. Lo saqué del equipo del colegio. Porque ya no me parecía. Lo metimos a jugar un equipo por fuera, donde encontró uno de sus mejores amigos, uno de sus 2 mejores amigos. Y aparte en ese equipo a los 2 meses se volvió el capitán. ¡Wow! Simple y sencillamente porque era otro el enfoque. A la fecha su apodo es el Capi. Y era un niño, es un niño espectacularmente noble y bueno y bondadoso, ¿verdad? Pero cuando tú enfocas en los chavos, cuando tú enseñas las virtudes de trabajar en equipo en lugar de las virtudes de ganar o de ser el goleador. Y creo que eso es para la vida en general, ¿no? Totalmente. Entonces, este tipo de retos que vivió Fernando son los espacios en blanco. Y son lo que lo hace, como tú bien lo dijiste al principio cuando hablábamos de ti, de tu currículum, es lo que lo hace ser espectacular y es lo que le hace tener esos títulos que no importan, pero que muestran todo el trabajo que hay abajo. La semana pasada, Vero, con él, yo le pregunté sobre cuando él le dijeron su diagnóstico. Sí. Y su respuesta fue hermosa. Y mira, se me llenan los ojos de lágrimas porque él dijo que su mamá le había dicho que todos tenemos una caja de herramientas, sí, y que la caja de herramientas de él era diferente y que las tenía que usar. Y también dijo algo que me robó el corazón porque dijo, yo iba a muchas terapias y yo le preguntaba a mi mamá si estaba enfermo. Y le preguntaba que por qué mis hermanos no. Y él dijo, yo no me sentía mal, yo no me siento mal, yo no creo estar enfermo. Y mi mamá me dijo, no estás enfermo. Y yo confié en su palabra. Híjole, yo cuando lo oí, esa narrativa de cómo él descubrió lo que tenía por medio tuyo, y cómo tú le hiciste esta analogía, y cómo él dijo, yo confío en mi mamá,
quiero saber cómo se lo manejaste a él. O sea, ya tenemos como su versión de los hechos, de cómo él lo recibió, pero ¿cómo o sea, qué sentiste tú después de tener todo este enojo guardado que nos platicas? Que te entiendo, digo, como mamá nos tocan un hijo y queremos ir... Sí, o sea, sí, nos queremos morir. ¿Cómo, si tenías tú ese enojo guardado y todavía pues, seguías como aprendiendo, cómo tuviste esa sabiduría para darle esa respuesta a tu hijo? ¿Qué sentiste cuando se lo dijiste? ¿Cómo fue eso? Mira, cuando me dieron el diagnóstico, lo primero que pregunté es cómo se maneja. O sea, yo no sé que a los niños con síndrome Down, por ejemplo, les dicen que tienen síndrome Down, les explican que tienen síndrome Down. Yo no sabía en este caso qué hacer y lo que me dijo la doctora fue, él te va a dar la pauta. Nada más, estate lista. La verdad, te voy a ser bien honesta, no le había pensado mucho, no sabía cómo le iba a decir, pero fue en camino a ver un doctor que me hizo esta pregunta, porque me decía, ¿y por qué yo voy a tantas terapias? ¿Y por qué? O sea, ya tenía 12 años, entonces ya empezaba a entender que había algo muy distinto. Y fue que le dije esto de la caja de herramientas. Lo primero que hizo, porque él es muy preciso, fue, ¿cómo que herramientas? Dije, bueno, pues, por ejemplo, en tu caja no hay filtros. Dije, tú ves las cosas como son. Y eso puede ser una extraordinaria herramienta, porque no traes prejuicios, pero también puede ser un arma de doble filo, porque a veces puedes compartir cosas que no es el mejor momento para compartirlas, ¿no? Porque Fer es así, transparente, pero a veces, pues, puede ser muy, muy duro, ¿no? Y luego me preguntó estadísticas. Dijo, ¿y cómo cuánta gente tiene esto? Y empecé, no, pues es más común en hombres que en mujeres y total. Íbamos en el carro y lo buscó en el Google y todo. Pero la última pregunta fue esa que te dijo. Me dijo, lo que tengo es una enfermedad. Y yo le dije que no, pero se le olvidó la otra mitad que le dije. Le dije, no, es una oportunidad y un regalo. Y entonces me dijo, cool. Y se quedó como que, muy bien. Yo creo que él lo describe cuando ha platicado esto, como que fue el momento donde empezó a sentirse orgulloso. Dijo incluso, porque lo tuve que grabar para llevarlo al doctor en Estados Unidos, y él lo que dijo es, acabo recientemente de enterarme que tengo esto, y pues todo me hace sentido. Porque en el momento que empezó a decir, la gente con Asperger tiene estos retos y se enfoca así, y empezó a leer de las características y lo que era, porque lo hicimos, ¿verdad? Cuáles son las herramientas que él tenía, etcétera. Dijo, pues ya entendí, ¿verdad? No soy patito feo, claro. Soy ganso, claro. soy cisne. Entonces, creo que para él también fue un alivio, porque había un porqué y había una identidad. Y esto es algo que se pregunta mucho, que si le etiqueta, que si no le etiqueta. Mira, no se trata de que le pongas una etiqueta, se trata de que se pueda entender y apreciar como es. Y eso es, yo creo que lo que mejor podemos hacer los papás, por cualquier hijo, es enseñarlos a creer en sí mismos. No importa cuáles sean sus retos, sus herramientas. Yo creo que es el mejor regalo que les podemos dar. Y ese regalo se lo super diste, porque... Pues espero, no siempre fui, creo que a través de los años hemos tenido, ya sabes, pues paredes, claro, y portazos. Sí. Pero viéndolo a él es un chavo, al menos cuando estuvo aquí sentado, insisto, con ese abrazo que me dio, es un chavo que cree en él, es un chavo tan cree en él, que se está preparando, escuchen todos, se está preparando, ya lo oyeron y ya lo vieron, para ser presidente de México. Entonces, ¿cómo no creer en él? Por supuesto, creo que es un joven que sabe que su caja de herramientas lo puede llevar a donde él se lo proponga. Es correcto. Otra cosa, Vero, que me dijiste, que lo has repetido ahorita, pero me lo dijiste así textualmente, que lo voy a leer. Y me lo dijiste por WhatsApp, porque yo, no sé si fue el viernes o el sábado, te escribí, te dije, es que no sigo emocionada, o sea, no puedo de la emoción. Y tú me dijiste, Fernando es mi mayor maestro de vida. Así es. Tú ahorita nos has estado platicando
lo que Fernando te ha enseñado, nos has dado diferentes ejemplos. Pero si yo te preguntara o si yo te pidiera que me definieras a la Vero antes de Fernando y a la Vero después de Fernando, ¿cómo son? Yo creo que había muchas cosas que tenía que aprender y por eso tengo a Fer en mi vida, ¿no? Y creo que soy a lo mejor más abierta al error, a aprender, a equivocarse, a no tener una idea fija de lo que es ser exitoso ¿me explico? Creo que Fer me vino a enseñar que esos parámetros y esas rigideces no tienen sentido. Y solo te hacen vivir una vida menos llena. Y creo que también me vino a enseñar lo importante de sentir que hay propósito en lo que haces. Porque, y te lo platicaba, ¿no? Que soy ingeniera y cuando me preguntan que por qué soy ingeniera, digo que por cobarde, porque me daba certeza tener una profesión que pues como que fuera a ser algo que pudiera tener trabajo, que no dependiera solamente de mi talento. Y mi fórmula era que la felicidad es igual a nuestra realidad menos nuestras expectativas, ¿no? Entonces, si tú tienes expectativas muy altas, no importa qué realidad vivas, tu felicidad siempre va a ser negativa, ¿no? Pero en el proceso de vivir Fer, su proyecto, todo este tema de vivir de la mano con él y de cómo él se sobrepuso y lo volvió pues una historia realmente inspiradora, encontré el que cuando tú haces algo con propósito, cuando estás haciendo algo que afecta, que inspira, que así como lo que estás haciendo tú, entonces no importa cuál sea tu realidad, a lo mejor no tienes que tener el mejor trabajo o el mejor puesto, pero si lo que haces lo haces con propósito, se multiplica por esa realidad. Y entonces puede crecer enormemente tu realidad. O, si no lo tienes, puede que tengas todo y que tengas un trabajo que pague muy bien y mucho reconocimiento profesional, pero si tienes cero propósito en lo que haces, se vuelve cero. Tu realidad se vuelve nula. Entonces, otra vez tu felicidad va a ser negativa. Entonces, creo que ese fue de los aprendizajes más grandes, de decir, no se trata nada más de llegar a la lista de Forbes o al puesto tal de la empresa, sino se trata de que lo que hagas tenga un propósito y estés tocando. Para mí, lo más importante es pensar que puedo tocar alguna vida, que puedo afectar positivamente a alguien. Eso a mí me da propósito. Eso es lo que me hace a mí sentir que vale la pena hacer lo que hago. No, wow. Pues me dejas sin palabras. La verdad es que tu maestro de vida ha hecho un muy buen trabajo con las enseñanzas. Eres una mujer sumamente completa. Eres una mujer que algo que me llama mucho la atención de ti es que tengas tan clara tu parte de Verónica y tu parte de lo que Verónica necesita para ser una mejor mamá y una mejor esposa, pero también que tengas tan clara esa parte de decir, Fernando ha sido mi maestro de vida y Fernando me ha enseñado a redescubrir y a redefinir lo que yo tenía como preconcebido. Ahorita que hablabas tú precisamente del propósito, me queda claro que ya lo encontraste. ¿Cuál es ese propósito, Vero? Pues mira, la verdad es que no creas que lo tengo todo. ¿No lo has encontrado? ¿No? A ver, bueno, no. Sí. O sea, sí me gusta. A mí me gusta el poder hacer algo que cambie digamos que si en este podcast, por ejemplo, llego a tocar a alguna persona y lo que nosotros hemos vivido le sirve, para mí ya tiene un propósito. De hecho, yo renuncié a Sigma con la idea de volver a explotar todo este tema de Working Mother porque es algo que me apasiona. Y lo hice con mucho miedo. Y me costó un trabajo brutal porque era como renunciar a todo lo construido, lo seguro, el reconocimiento, la institución. Y los primeros meses no sabes cómo batallé porque decía, bueno, ¿y ahora qué soy? Sin toda esta envergadura de títulos y la empresa. Y te vuelves, pero ¿sabes qué? Es que volver a ponerte en esas situaciones y volver a aprender es lo que te ayuda a crecer, porque si no nos quedamos parados. Entonces, no haya resucitado Working Mother era mi idea. No siempre las cosas se dan como tú quieres, pero lo que me queda claro es que seguir buscando propósito en hacer algo que tenga impacto es lo que yo quiero. Participo en muchas mentorías, sigo participando en programas para ayudar a mujeres y también a nuevas emprendimientos. Me gusta y me apasiona mucho eso. Entonces, estoy haciendo consultoría porque es algo que
abre muchas puertas, te da la posibilidad de entrar y entender y ayudar a muchas compañías, y eso me encanta, ¿no? Cuando realmente haces algo que transforma una compañía o un pequeño negocio, porque no todas son compañías grandes, pues eso me da mucha satisfacción. Pero en el fondo yo creo que para mí lo más importante es buscar hacer algo que tenga impacto, que pueda tocar vidas. Y bueno, Fernando y yo, mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Es que decimos Fernando, pero es Fercillo, mi chiquito, aunque ya no está chiquito, está enorme. Escribimos un libro y seguimos a veces dando podcasts y pláticas porque es la manera en que pensamos que su historia y todo lo que vivió podría estar allá afuera para más personas, ¿no? Y te voy a reiterar aquí en los micrófonos de Efecto Inspiración y delante de toda la gente que nos está viendo o escuchando, que estos micrófonos están abiertos para los dos. Gracias. Cuando ese libro esté listo, porque tú, cuando empezamos a platicar, teníamos la duda de si hacíamos la entrevista los dos juntos o separados. Al final decidimos que era mejor tener así como que las dos partes, pero me dijiste que cuando saliera el libro querían hacer un podcast. Juntos, entonces, sí. Juntos, exactamente. Entonces, Efecto Inspiración está totalmente con las puertas abiertas y con los micrófonos abiertos para que aquí vengan a platicar de ese libro. Pero bueno, antes de que te nos vayas, ya para ir cerrando, Vero, ahorita que hablas precisamente de hacer algo que genere impacto, a mí me impactó, valga la redundancia, lo que dijo Fer, ya al final, que nos estábamos despidiendo y que te dije, Vero, te veo el lunes, no sé qué, sí, ok. Y me dijo, ¿y la entrevista de mi mamá? ¿Yo cómo la voy a poder ver? ¿Cuándo? Es que yo como que la quiero escuchar con mucho orgullo. No, o sea, sí, has dejado un gran impacto en su vida y has dejado un gran impacto en la vida de tus otros dos hijos, un gran impacto en tu familia. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo quieres que tus hijos te recuerden el día que no estés? O sea, me queda claro, porque el que conocí fue a Fer, que te tiene en un pedestal y que se siente el más orgulloso, y yo le súper prometí que le iba a mandar la entrevista de su mamá. No le importaba la de él, le importaba la de su mamá. Es un bello. ¿Qué quieres dejar en ellos? ¿Cómo quieres que te recuerden? Me encantaría que si algún día mis hijos tienen que escribirme, o sea, o decir qué hizo tu mamá para ti, puedan decir, me ayudó a crecer como persona. Wow. Ese sería como que mi mayor halago. Es todo. Y eso de que los ayudaste a crecer como persona, lo voy a multiplicar, porque no solamente creo que lo estás haciendo con ellos, sino que lo estás haciendo con todos nosotros, con toda la gente que tenemos la fortuna de escucharte, Vero, de ver tu sonrisa, de ver esos ojos que se llenan de lágrimas cuando tocamos ciertos temas. Gracias de verdad por ser Efecto Inspiración y por haber estado hoy con nosotros aquí en el programa. Pero no te me vas todavía. Déjame hacer una última dinámica que la hicimos también con Fer. ¿La hiciste con Fer? Que la hago con todas las personas que tengo el honor de tener aquí sentadas, que es darles una lista de palabras y pedirles que la primera palabra que venga a su mente me la digan. ¿Estás listísima? Sí. Empezamos. Si no me atoro. Profesionista. Desarrollo. Autismo. Un regalo. Adversidad. Aprendizaje. Libertad. Felicidad. Familia. Todo. Amor. Ay, Dios. Protección. Efecto Inspiración. Crecimiento. Ella es Verónica Elizondo, ella es esta mujer que nos deja con millones de enseñanzas, es esta mujer que nos demuestra que siempre vale la pena luchar y que nos demuestra que siempre vale la pena aprender y aprender y aprender con los maestros de vida que nos tocan. Muchísimas gracias, Vero. No sé si hay algo más que quieras agregar para todas las personas que están viendo o escuchando antes de irnos. Jessie, no, solo que te agradezco mucho la invitación y que espero que, como en todo, se tome pues las vivencias. Todos tenemos un camino distinto, ¿no? Entonces no hay un camino que sea el correcto o el equivocado, no hay hazañas mejores que otras, no hay. Yo creo que todos tenemos, como decías tú, maestros de vida,
y es cuestión de que estemos dispuestos a abrirnos a ser vulnerables, a escuchar, a aprender y estar dispuestos a que no lo sabemos todo, nunca, porque no se termina de aprender. Totalmente de acuerdo, Vero, muchas gracias. Te agradezco el espacio. Un privilegio haberte tenido en el programa y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.